Este ya es el cuarto vídeo de esta serie de vídeos que estamos haciendo acerca de qué creemos. Seguimos estando en la primera unidad, donde Dios se da a conocer. Hemos explicado, y no voy a entrar en detalles otra vez, los vídeos ya están colgados, que Dios se da a conocer de una forma general, mediante, por ejemplo, la naturaleza, pero también de una forma particular mediante la Biblia. Eso es lo que vimos en los primeros dos vídeos. En el último vídeo estábamos mirando lo que significa la inspiración. Y dijimos que eso significa que la Biblia ha sido dirigida por Dios para que llegue a nosotros exactamente lo que Él ha querido mostrarnos, lo que Él ha querido revelarnos. Y esto nos lleva a el tema del vídeo de hoy, la inerrancia bíblica. Y este es un tema muy importante, porque si decimos que la Biblia es inspirada por Dios, o sea, Dios ha controlado todo el proceso de la escritura y conservación de la Biblia, y si decimos que Dios lo sabe todo, entonces no pueden haber errores dentro de la Biblia. Y si hay errores dentro de la Biblia, tenemos un problema. Ya no podemos decir que la palabra es inspirada. Y si no es inspirada, pues tampoco podemos decir que tiene autoridad para decirnos nada. Así que el tema que vamos a tratar hoy, la inerrancia, es un tema fundamental. El tema de la inerrancia es un tema largo y complejo. Hay personas que han dedicado horas y horas y años a buscar supuestas contradicciones o supuestas discrepancias en la Biblia. Y lo hacen porque saben que si son capaces de demostrar esas supuestas contradicciones o supuestas discrepancias, serán capaces de demostrar que la Biblia no es inspirada y entonces la Biblia no tiene autoridad para decirnos cómo debemos vivir hoy en día. Obviamente en este curso y en este vídeo no podemos mirar todas estas supuestas contradicciones o discrepancias. El objetivo que teníamos en este curso era mirar algunas respuestas que podemos dar ante supuestas discrepancias o contradicciones. Y la idea era demostrar que, aunque muchas veces nos digan, la Biblia ya se ha demostrado que contiene errores, eso no es así. Teniendo esto en cuenta, dividimos en tres grupos los tipos de discrepancias o errores que se dice que hay en la Biblia. Y el primer grupo es los errores científicos. Y el ejemplo que pusimos es 2 de Crónicas, capítulo 4 y el versículo 2, que dice lo siguiente. Hizo también una fuente circular de metal fundido que medía 4,5 metros de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia medida a cordel era de 13,5 metros. El problema es que la circunferencia se consigue multiplicando el diámetro por el número de pi. Y eso nos daría una circunferencia de 14,14 metros. Mientras que aquí nos dice que su circunferencia era de 13,5 metros. Perdemos ahí 1 metro. Un error científico. Esto demuestra que hay errores, según algunos, en la Biblia. La segunda categoría de supuestos errores son las supuestas contradicciones que encontramos en la misma Biblia. Sabemos que hay diferentes libros y autores que explican el mismo relato. ¿Cómo hemos de entender cuando parece que hay diferencias en los detalles entre el relato de un escritor y el relato de otro escritor? Vamos a poner un ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento que habla acerca de la muerte de Judas. Si vamos a Mateo capítulo 27 y el versículo 5, leemos lo siguiente. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó.
Pero si vamos a Hechos capítulo 1 y el versículo 18, también relatando la misma historia, leemos lo siguiente: con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Ahí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. En un sentido, por una parte parece que ser que se ahorca, aquí parece que se tira de cabeza y se le abren las entrañas. ¿Cómo hemos de entender que en la Biblia haya dos relatos que parecen diferentes del mismo suceso? La tercera categoría de supuestos errores que vamos a mirar son los que se conocen como los errores históricos. Hay personas que dicen que si comparamos la historia de la Biblia con otras fuentes de la historia, pues no concuerda. Incluso hay algunos que dicen, dentro de la misma Biblia, como ya hemos visto, hay ciertas contradicciones entre parte de la historia en una parte de la Biblia y parte de la historia en otra parte de la Biblia. Vamos a mirar algunos ejemplos. Isaías capítulo 20 y el versículo 1 dice así: el año en que el comandante en jefe enviado por Sargón, rey de Asiria, fue a Asdod, atacó esa ciudad y la conquistó. La gente decía que no hay ningún relato de ningún rey Sargón de Asiria fuera de la Biblia. Así que lo que tenemos que decir aquí es que la Biblia ha inventado algo o se ha equivocado, ya que no existe ningún rey Sargón. Pero es que incluso dicen que hay errores históricos dentro de la Biblia y, como hemos visto, incluso podemos verlo comparando diferentes porciones de la Biblia. Mateo capítulo 1 y el versículo 8 leemos lo siguiente: Asá, padre de Josafat; Josafat, padre de Joram; Joram, padre de Uzías. Así que nos dice en Mateo que Uzías es el hijo de Joram. Pero vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 3 y los versículos del 11 al 12. Jorán, Ococías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán. Está hablando de la misma descendencia, pero ahí vemos que Uzías, que en Crónicas es Azarías, no fue el hijo de Joram, sino fue su tataranieto. ¿Cómo hemos de explicar este error histórico? Como he dicho al principio, no es mi intención, o no era nuestra intención en los grupos, explicar todas las supuestas contradicciones que hay en la Biblia. Si queréis más información de ciertas o supuestas contradicciones que os presentan, hay un montón de páginas web que explican cada una de esas supuestas contradicciones. Lo que debatimos son algunas ideas que podemos utilizar para explicar estas supuestas contradicciones y no quedarnos callados, pero demostrar que hay respuestas a estas supuestas contradicciones. La postura que tomamos en este curso es que creemos en la inerrancia plena de la Biblia. Esto significa que creemos que la Biblia es completamente verdad. También significa que los datos científicos e históricos son verdad también. Pero también queremos decir que la Biblia no es principalmente un libro de ciencia e historia. Y eso significa que algunos datos que vemos en la Biblia pueden ser aproximaciones o pueden ser la realidad tal como lo veía el autor en ese momento. Ahí está la definición. Pero, ¿qué significa en la práctica y qué significa para con los casos de las supuestas contradicciones que hemos mencionado antes? En primer lugar, la inerrancia plena significa que la Biblia es completamente cierta según la cultura del tiempo en el que se escribió. Hemos de entender que la Biblia ha sido escrita para todas las épocas. Podemos pensar que si se hubiese escrito con los patrones científicos y de la cultura del siglo XXI occidental, pues no hubiese tenido mucho sentido para los primeros lectores de la Biblia. Y esto lo debemos tener en cuenta. Un ejemplo de la diferencia entre la cultura judía y la cultura nuestra es que en nuestra cultura los números son eso, números, indican cantidad. Pero para los judíos los números no solamente eran mediciones, no solamente indicaban cantidad, sino
que eran simbólicos, se usaban de una forma simbólica también. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos mirando ciertos números en la Biblia. Otro ejemplo, volviendo al tema que habíamos dicho de las cronologías diferentes que vemos, por ejemplo, en Mateo y en Crónicas, Mateo no está equivocado cuando dice que Ucías era hijo de Jorán, porque en la antigüedad hijo también significaba descendiente, cuando hoy en día hijo significa la siguiente generación, no generaciones de 3 o 4 pasos más adelante o más hacia atrás. Así que debemos tener esto en cuenta cuando estamos leyendo la Biblia. En segundo lugar, la inerrancia plena significa que la Biblia es inerrante cuando se juzga según el propósito para el cual fue escrito. Hemos dicho que la Biblia no es un libro científico. El propósito de la Biblia es explicarnos cómo podemos volver a tener esa relación con Dios que se ha roto. Entonces, el uso, por ejemplo, de los números puede ser cierto o no según las necesidades. Os pongo un ejemplo. Si yo cobro al año 21.345 euros, puedo decir en una conversación que cobro 21.000 euros anuales. Y sería cierto, nadie me diría, Michael, estás mintiendo. Ahora, si en mi declaración de la renta yo dijera, yo cobro 21.000 euros, entonces la renta sí que me podría decir, estás mintiendo. Porque cuando estamos haciendo la declaración de la renta hemos de ser exactos. Pues lo mismo pasa con la Biblia. Hay ciertas cosas que pueden ser sencillamente aproximaciones porque el objetivo de la Biblia no es darnos un número exacto. Pongamos un ejemplo, Números 25 y el versículo 9. Dice así, con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24.000. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 8, el apóstol Pablo, hablando de este incidente, dice, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. ¿Está equivocado? Puede ser que lo que estamos hablando aquí es un redondeo de los números. 23.600 personas se puede decir pues 23.000 o lo podemos redondear a 24.000. No es importante para el objetivo del relato tanto de números como de Primera de Corintios la cantidad exacta. Y eso también lo debemos tener en cuenta. En tercer lugar, la inerrancia plena significa que hay que entender que, como ya hemos dicho, la Biblia no es principalmente un libro histórico y científico. Eso significa que los relatos se escribieron en un lenguaje fenomenológico y no técnico. ¿Y qué significa esta palabra tan rara? Pues significa que las cosas se escribieron tal como el autor los ve, no necesariamente como son científicamente. Y eso lo hacemos todos los días y no pasa nada. Cada día nosotros decimos, oye, mañana el sol saldrá a las 6:30 de la mañana. Pero el sol no sale, científicamente no sale de ninguna parte. Porque el sol es un astro quieto en el espacio. Somos nosotros los que nos estamos moviendo en el planeta Tierra y nos parece que está saliendo. Pero el sol científicamente no sale de ninguna parte. En ese sentido podemos entender que algunas de las descripciones quizás no sean descripciones científicas, sino como los veía las personas que lo estaban viviendo en ese momento. Por ejemplo, cuando se separaron las aguas del Mar Rojo. No necesariamente el autor está dando una descripción científica de la separación, sino lo que él vio en ese momento. Y si volvemos a Segunda de Crónicas, capítulo 4 y el versículo 2, ese versículo que habla de la circunferencia, pues no es que científicamente hable de la circunferencia, sino que le parecía. Por último, la inerrancia plena significa que aunque hay algunas cosas o alguna dificultad bíblica que no podamos explicar, eso no significa que indica un error. Más bien,
indica que no tenemos todos los datos aún. Y algunos podéis decir, qué fácil, Michael, explicar las cosas. Así, explicas las supuestas contradicciones que puedes con estas herramientas, y los que no puedes explicar dices, bueno, es que no tenemos todos los datos. Pero, ¿por qué digo esto? Pues porque hace más de 100 y pico años, cuando se comenzó a intentar desmontar la Biblia, a intentar demostrar que la Biblia estaba lleno de errores, los que comenzaron estos estudios estaban convencidos que la arqueología demostraría que toda la Biblia estaba llena de errores. Pero en los últimos 150 años, en vez de desmontar la Biblia, todas las pruebas que hemos ido encontrando han ido contestando preguntas que algunos decían, esto demuestra que la Biblia contiene errores. Vamos a volver a algunos ejemplos que hemos dicho antes. Isaías capítulo 20 y el versículo 1. El año en que el comandante en jefe fue enviado por Sargón, rey de Asiria, fue a Asdod, atacó esa ciudad y la conquistó. Como he dicho al principio, mucha gente durante muchos años dijo, no hay ningún rey Sargón de Asiria, no existe, no hay ningún documento que demuestre que existe este rey de Asiria. Así que es un error o una invención bíblica. Pues la arqueología en los últimos años ha demostrado que había un rey de Asiria llamado Sargón en la época que está describiendo Isaías. Vemos lo mismo en Hechos capítulo 18 y el versículo 12. Dice, siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Durante muchos años la gente decía, esto es un error. No existe ningún Galión. Y la palabra gobernador en el original es procónsul. Y decían, no se ha visto en ningún otro documento histórico que ningún gobernador, ningún puesto de gobernador se llamara procónsul en Roma. Lucas, el escritor de Hechos, dicen, lo escribió, lo inventó. Pero en los últimos años se han descubierto restos en Corinto que hablan de Galión procónsul en la época que estuvo Pablo en Corinto. Así que nuevamente la arqueología ha demostrado la veracidad de la Biblia. Vayamos a Hechos capítulo 1 y el versículo 18. Ese relato de Judas que parece diferente. Dice, allí cayó de cabeza. Pues algunos estudios han mostrado últimamente que la palabra cabeza también puede significar hincharse. Y puede ser que lo que está diciendo aquí Lucas en Hechos es que sí, Judas se ahorcó, pero su cuerpo no se encontró durante unos días, y el cuerpo, cuando comienza a descomponerse, comienza a hincharse y por eso se reventó. Es una de las posibles explicaciones para esta supuesta contradicción. Lo que estoy diciendo es que no es una excusa, no lo podemos explicar, pero no pasa nada. No. La arqueología cada vez más está demostrando no la falsedad de la Biblia, sino su veracidad. Entonces, a modo de conclusión, lo que estamos diciendo es que la inerrancia bíblica plena, que estamos diciendo aquí, mantiene que cualquier afirmación que hace la Biblia es totalmente cierta cuando se interpreta correctamente según el significado que tenía en la cultura en la que se hizo y según el propósito que fue escrito. Y usando esta descripción de la inerrancia, vemos que la Biblia sí que es inerrante. Vemos entonces que la Biblia es inspirada. Y como veremos en el siguiente capítulo, eso significa que la Biblia tiene autoridad para decirnos cómo hemos de actuar.